Hablamos sobre el interesante caso de El Salvador, sobre crimen y violencia. Hablaremos sobre limpieza de datos, hecho simple, para poder crear gráficos interesantes y demostrar estos extraordinarios datos de El Salvador utilizando R. Vamos a aprender sobre cómo trabajar con data frames, así como cómo renombrar columnas, añadir filas a tu tabla de datos, nuevas filas al final de tus datos también, cómo ordenar columnas y reemplazar ciertos valores en dos diferentes ejemplos. Hablemos entonces sobre el extraordinario caso de El Salvador y cómo se ha reducido drásticamente el número de homicidios a nivel nacional durante el año 2023. Veamos entonces que tenemos una tabla de datos que hemos copiado desde la web y insertamos en R. Sin embargo, no todo puede copiarse exactamente como nosotros queremos y queremos entonces limpiar nuestros datos. Vamos a trabajar con dos maneras de copiar entonces nuestros datos para poder limpiar esta información que nosotros tenemos en R. Veamos. Tenemos aquí ya copiados dos diferentes data frames que les quiero mostrar que debemos de nosotros de limpiar, de mejorar, así como aplicar cierto formato. En el primer caso vamos a trabajar con DF2. Recuerden que nosotros tenemos una información que hemos copiado de nuestra web de esta manera. Si pueden comparar, van a observar que este otro margen nosotros no lo tenemos. Sin embargo, entonces tenemos nosotros que incluir un nombre de columna, cambiar el valor de la fila con valor 2023 y los demás valores en cada una de las columnas, como pueden observar. Entonces, pueden observar que a nosotros nos hace falta entonces una fila, así como renombrar nuestras diferentes columnas. Eso es lo primero que vamos a hacer entonces. En nuestro ejemplo número 1, podemos observar que nosotros tenemos acá def2 y ya tenemos entonces tres observaciones. Tenemos tres observaciones, pero nos hace falta ingresar una entonces. Primero que vamos a hacer es, primero, cómo renombrar columnas. Para poder entender cómo se llama a una columna en R, vamos a llamar a call names y entonces ustedes colocan df2 aquí, por ejemplo, y observen bien que al utilizar esta función, nosotros tenemos b1, b2, b3, b24 sucesivamente. Pero al comparar, ustedes pueden observar que estos son los diferentes nombres que nosotros tenemos para nuestras columnas. Por supuesto, ustedes pueden escribir una columna o un número de columna, o pueden escribirle un nombre de columna mucho más pequeño. ¿Verdad? Simplemente esto lo voy a dejar de esta manera, ya que es como nos aparece en la web, y así lo vamos a comparar. Exactamente. Vean bien, ustedes lo pueden escribir más pequeño, como les digo. Y entonces, una vez utilizando esta misma función, nosotros le decimos que para estas cuatro columnas, estos son los diferentes nombres, y agregamos para call names. Y vean bien, podemos ir a echar un vistazo otra vez, y ya podemos observar acá. Entonces he cambiado la columna. Y vamos ahora entonces a extraer cierta información. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros decirle que quiero agregar el año 2023, ver de la información del año 2023 al final? Entonces, primero es el número de filas que nosotros tenemos en este caso, que es 13. Vamos a observar que nosotros tenemos 13 filas. Esto que tengo aquí le estoy diciendo, en la 14ª fila, por supuesto, n+1, pueden observar, vamos a agregar cierta información. Vean bien aquí, no le estoy colocando nada, porque después de la coma es las columnas, recuerden. Y todo esto entonces va a ser mi data frame, mi tabla de datos. Estoy diciendo que en la fila 14, en todas las demás columnas, usted va a agregar esta información. Y observen aquí que tengo un vector de datos, que tengo el año 2023, 66, para el total de homicidios, la tasa de homicidios diaria, y por cada 100.000 habitantes. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos aquí entonces para este magnífico caso de El Salvador, y cómo han reducido entonces su violencia y los crímenes a nivel nacional. Y entonces lo que va a hacer es copiar en cada una de las columnas, ¿verdad? En la primera columna de año, así sucesivamente, estos valores, R creará una nueva observación. Y veamos entonces ahora acá, y ya podemos observar que TF2 ha cambiado el número de observaciones, y le podemos echar un vistazo aquí otra vez, y observe bien que está al final, por supuesto. Vean bien que ya fue cambiado. Así es como entonces se agrega una nueva observación, en el caso de R, al final. Sin embargo, como observaron, nosotros lo que tenemos es que colocar un orden, ¿verdad? Ustedes vean bien aquí que lo que les muestro es, quiero reorganizar toda esta información en base al año, que siga un orden, ¿verdad? Porque cuando cree mi gráfico, voy a necesitar que esa información me la muestre en ese orden respectivo de los años. Entonces le estoy diciendo aquí order, vamos a ver aquí,
cómo lo está colocando. Vean bien, el orden de los años, como podemos observar, year, este será realmente el orden de las filas como debe colocarse. ¿Por qué la 14 ahora es la última? Si yo estoy diciendo que tengo que cambiarla de sitio. Bueno, porque ahora vean bien que lo tengo esta opción como falso, decreciendo falso. Es decir, que está creciendo realmente, ¿verdad? Creciendo. Si ustedes quieren ponerle 2023 como inicio, pues agregan esta información aquí interiormente. Y le colocan esa información para que lo puedan observar de manera decreciente. Actualmente está falso. Entonces lo que va a hacer es del año 2010 al año 2023. Por eso el 2003 queda aquí al final. ¿Y quién es el número 1? Bueno, el número 1, la observación número 1 realmente ahora es el 2022 y así sucesivamente como pueden observar. Es lo que está pasando aquí. ¿No? Pueden ustedes probar eso que acabo de mencionar. Y entonces, vean bien que les estoy diciendo cuál es el orden de las filas. Y aquí todas las columnas, por supuesto, van a seguir ese orden que tengo ahí, ¿verdad? Y vamos a hacerlo. Y entonces ya podemos observar acá que esto ha sido ejecutado y ya pueden observar. Y vean bien que me queda maravilloso para poder entonces nosotros crear un gráfico del estilo que les acabo de mostrar. Así ahora, por supuesto, vamos a poder entonces tener esta información de esta manera. Este es entonces el ejemplo número 1. Para nuestro ejemplo número 2, entonces lo que tenemos nosotros aquí es que hemos copiado toda la información directamente. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos queda si copiamos toda esta información directamente en R, incluso el nombre de las columnas, ¿verdad? En el ejemplo número 2 solamente habíamos copiado el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 solamente habíamos copiado hasta 2022 y agregamos la siguiente información. Pero ¿qué pasa cuando yo copio todo esto, ¿verdad? Y lo que nos queda entonces, por supuesto, será lo siguiente. Pueden observar acá entonces que vengo a DF1 y tengo entonces que directamente R ha copiado estas nuevas filas y nombres de columnas. Son los nombres de cada una de las columnas, como pueden observar, y entonces tenemos que mejorar alguna información, como pueden observar aquí, y eliminar ciertas observaciones. Es lo que vamos a hacer ahora. Comenzamos entonces, podemos observar que esto lo tengo, por supuesto, guardado en DF1, y vamos a hacer entonces, observen bien, que en la fila número 2, esta que tengo acá, ¿está bien? Esta información yo debo de reemplazar, o sea, el año lo coloco en la fila número 2, o esta otra información la coloco en la primera fila. Es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Entonces vean bien que en la segunda fila, ¿qué es lo que tengo ahora? Así como se encuentra la información, ¿verdad? Esta es fila número 2, lo que me está diciendo aquí, y todas las columnas. Observen bien, ¿verdad? Así como encontramos datos. Vean bien todo lo que tengo acá, ¿verdad? Entonces, en el año tengo esta información, que no es completamente el 2023, ¿verdad? Es justo. Total de homicidios, tasa diaria y por cada 100.000 habitantes. Y ahora entonces, yo lo que quiero es copiar todo eso en el año 2023. Es decir, en la primera fila. ¿Cómo se encuentra observación en R? En R lo que se encuentra es de esa manera, diciendo que en la fila que dice 2023, que vean que es igual, y todo lo demás es todas las columnas, ¿verdad? Y entonces esto es una condición para que me muestre toda la información que está en la fila que tiene el año 2023. Puedo observar bien, entonces lo que vamos a tratar es que esta información, alguna de esta información, la copiemos aquí, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos hacer. ¿Okay? Vamos a combinar estas dos entonces. Vean bien. Sin embargo, yo no quiero copiar la información de año de esta fila número 2. Fila número 2. Columna 2, 3 y 4 respectivamente. Eso es lo único que yo quiero, ¿verdad? Y lo quiero copiar en la información que mencionaba aquí anteriormente. Y entonces, ustedes pueden utilizar, por supuesto, la columna número 1, ¿verdad? La pueden colocar en la número 1, que es año, así como también pueden utilizar la fila número 1. Pero para que comprendan todo lo que estamos haciendo, de que en muchas ocasiones cuando tengamos 100.000 datos no van a estar buscando cuál es el número de la observación, ¿verdad? Sino que hacen una condición. Eso es muy importante. Las condiciones trabajar en R. ¿Okay? Que yo podría colocar, por ejemplo, en vez de esto, podría decirle que es la número 1, ¿verdad? ¿Okay? Porque es la observación número 1. También pueden probarlo de esa manera. Y ahora entonces, vean bien aquí todo lo que tengo. Esto ya lo hemos visto. Lo que yo quiero es que me grabe esto otro que tengo acá. ¿Okay? Va a ser entonces un reemplazo de esto que está aquí, ¿verdad? Sucesivamente. Lo vamos a copiar ahí. Es lo que estamos haciendo. Veamos entonces directamente. Y ya podemos ir a ver entonces a DF1. ¿Qué es lo que ha pasado? Vean bien que ya se ha copiado, ¿verdad? ¿Qué falta más, verdad? Bueno,
que esto no diga estimated, en primer lugar. Si quiero hacer un gráfico no me va a poder detectar que esto es estimated. Y otra cosa también, vean bien que ahí dice character, column for character, es decir, que la número 4, columna número 4 está siendo detectada como una tipo cadena, ¿verdad? Palabras. Esto no lo está detectando como número. Algo más que tenemos que trabajar. Ahora bien, vean bien, entonces aquí, si quiero observar, F1, vamos a reemplazar valores. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces les digo, F1, vamos a volver a ejecutar todo esto, vean bien. Los corchetes, vamos a colocar corchetes, y en esta fila que se llama, vean bien, si no quieren escribir todo esto, vean bien, y tenemos aquí información. Igual, doble igual, ¿verdad? Y colocan entre comillas exactamente la información como quieren que se llame, ¿verdad? Y cuál es la que estaban preguntando ustedes. Igualmente, les repito, ¿verdad? Ustedes simplemente hacen esto que tengo acá, copiarlo, ¿verdad? Ahí. Igualmente, otra manera sería, por supuesto, decirle que es en qué fila, ¿verdad? ¿Qué fila? En la primera. En la primera fila, columna número 4. Entonces pueden colocarle 1,4. 1,4 igual, ¿verdad? Esa es otra manera. Lo que pasa es, como les mencionaba, esto es si queremos utilizar, por ejemplo, cuando estamos trabajando con muchísimos datos, ¿verdad? Que no podemos observar realmente dónde está esa posición, ¿verdad? Lo mismo aquí, ustedes pueden colocarle el nombre de esa columna en vez del número, ¿verdad? Porque tal vez van a estar trabajando con 20 columnas exclusivamente, ¿verdad? Y entonces es otra manera y le colocan 2.5 acá. Esto funciona igualmente que este otro. Este es con una condición, este es con exactamente el número de la observación y columna. Y vamos a ver entonces acá, estoy diciendo que este es la información, que me diga exactamente la fila y que lo guarde como 2.4. 2.5 y veamos que ya tiene 2.5. Entonces vean bien que reemplazó tanto la fila número 1 como fila número 2, ¿verdad? Exactamente. Pero ya no necesito esta fila de aquí, ya no la necesito. Ya no la necesito. ¿Ok? Muy importante también, como les mencioné antes de hacer eso, es que vean bien que todavía sigue como character, a pesar de que lo cambié el número. Y eso se hace entonces, le digo, la fila que se llama de esta manera, me va a aplicar un formato tipo numérico, as numeric, y luego TF1 homicidios. Vean bien, vuelvo a llamar entonces a la misma columna y le digo igual, ¿verdad? Porque le vamos a pasar. Y entonces, así hemos cambiado el formato. Vamos a observarlo acá, que ya le dice numérico. Todas las demás son numérico, numérico. Esta de aquí todavía no está siendo numérico, como podemos observar, ya que tengo esta información en palabras, que también tendríamos que cambiarlo, pero para ello hay que eliminar entonces la observación número 2, es decir, la fila número 2. Para eso lo utilizamos en R de signo negativo. Negativo, no podemos observar aquí, y no el valor de las columnas también, ¿verdad? En la fila número 2. Y es lo que hacemos ahora aquí, TF1, vamos a observar, y listo. Aquí esta todavía sigue siendo character, entonces, bueno, le digo TF1, año, ¿verdad? Igual as dot numeric. Vean bien. Y adentro vuelvo a copiar F1 año. Y entonces ahora esto va a cambiar el formato y tengo acá es perfecto para poder entonces a continuación nosotros crear un gráfico de este tipo que aprenderemos por supuesto en próximos episodios. Has aprendido entonces cómo hacer limpieza de datos en 2 ejemplos utilizando R para poder a continuación aplicar diferentes algoritmos y diferentes visualizaciones magníficas trabajando en R.